guardado y yo después se los voy a mandar en un link oculto de YouTube, donde ustedes pueden entrar y volverlo a revisar y revisar los conceptos y cosas así, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día de la ayuda? ¿Y cuál es mi motivación un poco para hacer esto? Yo aquí, hay terapeutas experimentados aquí que yo conozco y los quiero mucho, pero lo que pasa es que yo he visto un poquito que como facilitadores, como ayudadores, a mí me gusta decir más bien ayudadores que terapeutas, porque no me considero tan terapeuta, me siento más bien una ayudadora, ¿ya? Porque siento que lo que hacemos nosotros es tratar de ayudar a la gente a que viva mejor o a que esté mejor o a que se sienta mejor de lo que está. Entonces, siempre he tenido la sensación de que esa es nuestra misión, consciente o inconsciente, de poder ayudar a la persona a que se encuentre con nosotros y se encuentre y se sienta un poquito mejor de cuando se va, de cómo llegó con nosotros. Entonces, mi objetivo, observando lo que nos pasa a nosotros y también lo que pasa con los consultantes, es poder entregarles un poco las reflexiones desde el conocimiento de las constelaciones, desde la ética, desde también mi formación profesional como enfermera, ¿ya? Porque esto, aquí sí siento que el tema de la enfermería me ayudó mucho, porque yo tengo una formación de ética importante como enfermera, que no la adquirí cuando yo era terapeuta, sino que yo la adquirí siendo enfermera, igual que el tema de salud mental, que también lo aprendí siendo enfermera, y eso me ha ayudado mucho en el fondo para trabajar desde una manera responsable y ética con mis consultantes. Entonces había conceptos que yo manejaba, como el no ensañamiento, por ejemplo, el no hacer más de lo que que uno puede, etcétera. Hay muchos conceptos que yo los tengo de antes y los aplico actualmente. Y como decía yo, como que me da ataque al píloro un poco cuando veo como colegas, terapeutas que transitan un poco más allá de esas cosas, porque no solamente causamos un daño a quienes nosotros atendemos, a quienes nosotros queremos ayudar, sino que también nos estamos causando un daño a nosotros mismos. ¿Ya? Y como dice por ahí una consteladora bien famosa, se pagan súper caras esas transgresiones, digamos, a algunas, digamos, como son como reglas que tiene en la vida, que no las pusimos nosotros, sino que son reglas o digamos que son naturales de la existencia. Entonces yo hoy día les voy a mostrar un poco cómo funciona eso del ayudar, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar esto y después ustedes van a poder hacer todas las preguntas que necesiten hacer y que deseen hacer, ¿ya? Déjenme cerrar aquí una cosa para que no se me confunda y comenzamos. Ahí sí. Entonces, ya chiquillos y chiquillas. Yo le quise colocar la buena ayuda, eh, porque esto es algo que aprendí desde las constelaciones familiares, que yo no sabía que era así. Desde cuando nosotros, cuando estudiamos medicina, enfermería y todas las carreras del área médica, en las clases de éticas nos enseñan el concepto de no ensañamiento. ¿Ya? El no ensañamiento significa que en un momento, cuando uno tiene un paciente, vamos a hablar de paciente, en la medicina se habla de paciente, ya, cuando nosotros tenemos un paciente que vemos que tiene ya muchos problemas y habitualmente son pacientes terminales. Yo trabajé mucho con paciente grave, terminal. De hecho, hice una investigación con el doctor Girón sobre cuidados paliativos y paciente terminal. Entonces, nosotros hablamos del concepto de no ensañamiento, es decir, cuando ya no hay mucho que hacer, no se puede ofrecer más sanación o cosas que pueden ayudar a mejorar al paciente, entonces evitamos causarle más daño con nuestro propio tratamiento, con darle más antibióticos, ¿ya? Meterlos a pabellón, ofrecerles cirugía, etcétera, sino que se mantiene un tratamiento conservador
que mantenga la dignidad y el respeto por la vida y el destino del paciente. Y curiosamente, Hellinger y después con las constelaciones, Reiki, etcétera, también aprendí que hay ciertos conceptos para nosotros poder ayudar y que esa ayuda sea una ayuda que aporta y no una ayuda que resta o que produce más dolor y dificultad a nuestros consultantes o a la persona que está necesitando. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día, lo que yo les voy a conversar un poquito sobre la buena ayuda, que es la ayuda que en el fondo produce un beneficio y que no resta a la persona que estamos ayudando. ¿Ya? Entonces, un poquito qué es lo que es la ayuda. ¿De dónde viene este deseo de ayudar a otros? ¿Por qué nos gusta tanto ayudar? ¿Cuál es la ayuda que tiene fuerza, que beneficia, y hay una ayuda que no beneficia? ¿Y cuál es la ayuda que da fuerza, que tiene fuerza, y una ayuda que no? Todo esto yo no lo sabía muy bien, quizás tenía un pequeño concepto de que había algunas cosas que ayudaban y otras que no, de que habían algunas cosas que sí servían y que otras no, pero no lo tenía tan claro hasta que conocí las constelaciones. ¿Ya? Desde las constelaciones, Bergelinger nos habla de que hay una ayuda que tiene fuerza, una ayuda que hace que el consultante o la persona eh, encuentre su destino, se encuentre con el destino y con la fuerza de lo más grande. No importa que lo que le toque, por ejemplo, si alguien viene a constelar una enfermedad, de repente la enfermedad puede ceder, pero otras veces el destino es que esa persona fallezca. Entonces, la constelación lo que ofrece es que esa persona tenga la fuerza para poder sostener y tomar y enfrentar su destino de una forma positiva, de una forma respetuosa y de una forma digna. Entonces, Hellinger dice que desde ese lugar, esa es la ayuda que nos sirve, que tiene fuerza. En cambio, hay una ayuda que nosotros podríamos dar que hace que la persona se sienta más desvalido, con más dificultad, con menos fuerza, con rabia incluso por su destino, ¿ya? Entonces, él nos dice que hay una fuerza o hay una ayuda que tiene fuerza y una ayuda que no tiene fuerza, ¿ya? Ahora, a nosotros los seres humanos nos encanta ayudar, nos gusta, encontramos una satisfacción, es algo inherente a los seres humanos. Y curiosamente esto se remite a una investigación que han hecho los antropólogos desde tiempos inmemoriales, que dice que cuál es el primer signo de la civilización humana. Y cuando se hicieron esta pregunta, una investigadora que se llama Margaret Mead encontró en una investigación que había un hueso fracturado. Aquí tenemos un fémur, o sea, no cualquier hueso. El fémur es el hueso del muslo, ¿ya? De nuestras piernas. Y es tan importante eh, esta, esta, es- ¿cómo se llama? Esta, in- eh, esta investigación o lo que encontraron, que este hueso fémur lo encontraron soldado. ¿Qué significa? Significa que este ser humano primario, digamos, era un neandertal probablemente, había tenido una fractura de fémur y había soldado esa fractura. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque el hueso del fémur es uno de los huesos más duros del cuerpo humano, que tiene que tener una gran cantidad de energía para romperse y por lo tanto necesita muchos meses para poder repararse. Si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una fractura, saben lo largo que es em, la sanación de una fractura de cualquier parte del cuerpo. Pero el fémur en particular es un hueso que no sana rápidamente, que necesita estar absolutamente en reposo y por lo tanto este ser humano tuvo que haber sido alimentado, cuidado, protegido de todas las maneras posibles. Entonces, para eso necesitó una organización, un clan, un sistema que lo cuidara, que le diera alimento, que lo aseara, que le ayudara a sus necesidades básicas de eliminación, etcétera.
Entonces, cuando nosotros vemos que hay un conjunto de personas que están en pos de ayudar a la sobrevivencia de un otro, nosotros ya podemos empezar a pensar que somos una civilización, porque no es algo que ocurra, por ejemplo, en los animales. ¿Ya? Los mamíferos, si bien tienen hormonas y conductas que hacen que madre e hijo o que hayan relaciones sociales, no tienen este concepto de cuidar a un otro para su mejora, un otro que está completamente dependiente de varias personas, ¿ya? Entonces, el primer vestigio de la civilización humana se considera en el tiempo que ellos encontraron un fémur roto que había sido reparado en esa persona. Y fue efectivamente esta investigadora, Margaret Mead, la que llevó a cabo esa investigación en esa, ¿cómo se llama? En ese hallazgo. Ahora, ¿por qué es tan importante este hallazgo? Porque significa que en estos seres humanos primarios lo que había era un desarrollo del cerebro que se llama neocórtex. El neocórtex, como aquí lo ven chiquillas y chiquillos, es una parte del cerebro que es toda esta parte gris de aquí, donde están las circunvoluciones, ¿cierto? Como estas partes del cerebro que están como enrolladitas, ¿ya? Que es el cerebro más nuevo. De hecho, por eso tiene el neologismo de neocórtex, o sea, la nueva corteza cerebral, ¿ya? Y tiene que ver con todos los procesos de integración, ¿ya? Lo primero que apareció en nosotros o en todos los seres, lo primero que aparece es el cerebro reptil que tiene que ver con el cerebelo y el tronco raquídeo, que es la parte del cerebro que se dedica a mantenernos vivos, que tiene que ver con el tono muscular, el bombeo de la sangre, todos los procesos del sistema nervioso autónomo, la respiración, el parpadeo, el proceso del el intestino, la eliminación, etcétera, que como tal, que es el mismo cerebro, que como se llama reptil, es el mismo cerebro que tienen los reptiles, las lagartijas, las serpientes y todos esos pequeños animalitos, ¿ya? Cuando nosotros funcionamos con este espacio del cerebro, lo que hacemos es las cosas básicas. En sobrevivencia. Es lo que nos ayuda también a caminar, a mantenernos erguidos, etc. Luego de muchos años de evolución, llegamos al cerebro límbico, que es el cerebro mamífero, que es el que tienen las ballenas, los delfines, los grandes primates, ¿cierto? Que lo que hacen es que hay un vínculo entre los seres del sistema o los seres de la familia. Es el mismo que funciona con las madres, con las perritas, las gatitas, los mapaches, no, no sé. Todos los seres que dan pecho, en el fondo, todos los que dan y tienen vínculos familiares o de un clan o de un sistema, tienen muy desarrollado el cerebro límbico, ¿ya? Y finalmente están los que tienen el desarrollo del neocórtex, que solamente somos los seres humanos. Y ahí se producen todos los sistemas de integración de los pensamientos. Ya aquí también está, acá están los lugares donde está el habla, la memoria a corto y a largo plazo. Aquí se producen los procesos de creatividad, de, por ejemplo, de entender la trascendencia de la muerte, la vida. Todos estos rollos mentales que nos damos nosotros vienen ahí. Entonces nos ayudó y también no nos ayudó tanto, porque en el fondo ese es el momento en que nosotros, por ejemplo, si muere alguien, podemos entender la trascendencia de su vida, que ya no va a estar, extrañarlo, echarlo de menos, darle una significancia a su muerte, etcétera. ¿Ya? Eso está acá en el neocórtex. Entonces, como estas personas pudieron cuidar a este ser humano que se le rompió el fémur, significa que ellos ya tenían estos tres cerebros desarrollados y por supuesto que comunicándose entre ellos. Por eso es importante, ¿ya? Y desde este lugar, entonces, entender que si esta persona no era cuidada, no era alimentada, no era atendida, literalmente, iba a morir, ¿ya? Entonces, este descubrimiento, este hallazgo es sumamente importante y desde ahí, entonces,
nosotros entendemos la necesidad y el deseo de ayudar a otros. Entonces, ayudar a otros es algo que está en el cerebro, pero que también está en nuestro corazón. Es una parte espiritual de nosotros. Es una parte que nos hace ser un poquito más que solo animalitos, ¿ya? Entonces, la primera ayuda que nosotros recibimos como seres humanos conscientes, aunque no lo crean, es la vida. Entonces, la primera ayuda que nosotros recibimos es de nuestros padres que nos ayudan a venir al mundo. Y ahí está papá y mamá pasándolo súper bien entre ellos, ojalá, ¿ya? Y se nos da la vida como la primera ayuda y el primer regalo. Por lo tanto, nosotros decimos que la primera buena ayuda que nosotros tenemos es desde nuestros padres para poder venir al mundo. Porque de otra manera no podríamos estar aquí, ninguno de nosotros, y esto no sería posible. Así es, sí. ¿Ya? Eh, Hoy día vamos a conversar también el cómo tener más clientes, consultantes, dificultades para cobrar, las transferencias y contratransferencias, los órdenes de la ayuda y cómo empezar a hacer terapia, cómo lo hago. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo les quería contar es que la primera buena ayuda que nosotros recibimos es la de nuestros padres cuando nos dan la vida. Entonces, como nosotros hemos recibido este tremendo regalo, que es la vida, que es un regalo que nos encantaría agradecer, ¿ya? El primer movimiento del ser humano después de recibir un enorme regalo, una enorme ayuda, es la necesidad innata de repetir esta ayuda, de poder entregar a otros lo mismo que nosotros sentimos. Entonces, lo que pasa después de que nos dan la vida es que tenemos necesidad de repetir este ciclo de ofrecerle a otros un bienestar. Y desde ahí nosotros tenemos la necesidad de ayudar a otros. La gente ayuda en forma innata. Si alguien se pierde y te pide una indicación, tú ayudas. Si ves a alguien llorando, gracias a las motoneuronas, a las neuronas espejo, que son motoneuronas que hacen que tú sientas lo mismo que está sintiendo esa persona, nosotros somos capaces de la empatía y desde ese lugar querer ayudar a que el otro se sienta mejor, ¿ya? Entonces, Hellinger se hacía la pregunta, y hay otros investigadores también que dicen, bueno, pero ¿todas esas ganas de ayudar a otros son buenas? Y Hellinger responde que no, que hay alguna ayuda, como les contaba yo, que nos empuja y nos da fuerza y nos lleva a la vida, como es la ayuda de nuestros padres, pero hay alguna ayuda que hace que nosotros restemos fuerza al otro o que se nos reste fuerza. Por ejemplo, si nosotros no permitiéramos que nuestro hijo, nosotros tomamos las manitos de nuestros bebés para que den sus primeros pasitos, pero si nosotros los sentáramos todo el tiempo en un andador y no les permitiéramos a ellos dar sus primeros pasos solitos, quizás tendrían problemas finalmente para poder desarrollar su capacidad de caminar. Entonces, cuando nosotros ofrecemos una ayuda más allá que lo que el otro necesita, en realidad le estamos quitando fuerza. Es como si nosotros le dijéramos, mira, yo sé que tú no puedes, yo sé que tú nunca vas a poder caminar, así que yo te regalo este andador para que siempre andes en esta sillita, porque yo sé que tú jamás vas a poder ocupar tus piernitas, ¿ya? Entonces, esa ayuda no sería tan buena. ¿Me explico? ¿Ya? Hellinger entonces dice que hay una ayuda que respeta el destino de las personas y hay una ayuda que le resta fuerza al destino de las personas, independiente de cuál es el destino de la gente. Y esto también pasa cuando nosotros somos terapeutas, ¿ya? De cualquier manera. Cuando yo soy un terapeuta tanto científico como holístico, como psicólogo, como reikista, como terapeuta floral,
si yo entrego mucho más de lo que mi consultante realmente puede sostener, probablemente voy a adelantarme a procesos de esa persona. Si yo transgredo sus límites, donde se sienta digno y se sienta adulto, probablemente también le vamos a quitar fuerza a esa persona y no vamos a conseguir que se empodere y lo vamos a empezar a tratar como un niño pequeño. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay una ayuda que fomenta el crecimiento y el empoderamiento del otro, y hay una ayuda que resta fuerza y que le resta también la capacidad y la posibilidad al otro de sanar o de llevar sus procesos a cabo. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces, aunque nosotros tenemos las mejores intenciones con el otro, por ejemplo, alguien que quiere ayudar a su amiga o a su hermana que está criando una guagua. Su hermana tiene una guagua, tiene un hijo, hija, y la hermana es un cero a la izquierda con ese bebé. Entonces va un familiar bien intencionado y le quita el bebé y empieza a criar a ese bebé o suple muchas veces todo lo que esa madre tendría que hacer con su hijo. ¿Y qué pasa? Que termina ese niño o niña teniendo, no teniendo una mamá, sino que teniendo una súper buena tía que hace las veces de mamá, pero esa madre nunca aprende a ser madre. ¿Ya? Entonces, ahí hay una mirada que es una mirada desde las constelaciones familiares, que dice que todas las madres son las madres perfectas, aunque la embarremos, somos perfectas para nuestros hijos y que todo aquello que nuestros hijos o nosotros como hijos vivimos con nuestras madres es lo perfecto para nuestro propósito divino, para nuestro propósito del alma. Entonces, quizás una mejor ayuda sería poder conversar con esa mamá para que tome conciencia mientras ese niño, por ejemplo, no esté en riesgo de vital, no sé, una mamá que sea drogadicta y que ponga en riesgo a su hijo, ya sería otra cosa. Pero una mamá que no sabe, que es un poco, que tiene pocas habilidades parentales, quizás sería mejor fomentar el maternaje, ofrecerle ayuda, que vaya a cursos, que se eduque, etcétera, en vez de yo ser la mamá de este niño. Esto podría pasar, por ejemplo, en la educación. Una profesora o un docente o un educador o educadora que haga las veces de madre o padre para sus alumnos está quitándole el rol de padres a los padres de sus alumnos. Y entonces eso hace que la ayuda que él está dando como docente o educador, en vez de apoyar a sus alumnos, esté quitándole fuerza a sus propios alumnos. ¿Ya? No sé si quedó súper claro esto, ¿ya? Sigamos. ¿Cómo puedo empezar a ofrecer terapias? ¿Ah? Y aquí puse el gatito, dice, mi cara cuando el universo me sigue enviando pruebas y lecciones de vida en lugar de dinero. Hay buenas ideas y hay ideas que no son tan buenas. Esto yo lo puedo comentar desde mi lugar como terapeuta, como terapeuta que empezó a hacer terapia hace como 10 años, menos. Yo no empecé siendo consteladora, yo empecé siendo reikista y haciendo un poquito de orden ancestrológico y después cuando ya aprendí constelaciones me tiré con las constelaciones. Pero habitualmente lo que yo hacía en mis primeros años guauísticos de terapias holísticas era intentar terapiar a toda mi familia, a mis amigas, a mi marido, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Entonces yo diría que esa es una idea no tan buena. ¿Ya? Siento que el tratar de uno muy entusiasmado cuando uno tiene algo que nos hace muy bien, queremos compartirlo con los otros y de repente empezamos a ser una especie de predicadores y tratando de decirle a todo el mundo que es lo bueno para ellos. Y quizás como para empezar como terapeuta, no es tan bueno empezar por nuestra familia de origen. Primero, porque nosotros estamos involucrados en sus procesos habitualmente. Eh, Cuando nosotros tenemos temas con nuestra madre, significa que nuestra madre también tiene temas con nosotros. Cuando tenemos temas de pareja, nuestra pareja también tiene un tema con nosotros y así sucesivamente. ¿Ya?
Entonces creo que empezar por nuestra familia íntima, digamos, no es tan buena idea para empezar a hacer terapias, constelaciones y todo. Quizás podría ser, yo creo que sí, con amigos, amigas, gente conocida, que sea quizás no gente desconocida, pero sí gente, no sé, las compañeras de, las mamás de las compañeras del colegio de tus hijos, el grupo donde tú vas a cantar, no sé, esas personas, ¿ya? Otra idea como para empezar a ofrecer las terapias es a través de las redes sociales. Actualmente eso está súper, súper, súper em, utilizar las redes de apoyo también, no sé, WhatsApp, hacerte un poquito de propaganda, ¿ya? Lo que no es buena idea es ofrecer las terapias gratuitas al principio, por dos cosas que yo considero. Primero, porque cuando tú no cobras nada, digamos, o sea, así como ya te lo regalo, no estás respetando un poco de tu propio proceso de aprendizaje y de alguna manera vas en contra de tu propio merecimiento. Y lo otro es que dejas a la otra persona con una sensación de, em, de deber, de debe. ¿Ah? Es como decirle al otro, ¿sabes qué? Yo sé que tú no me vas a poder pagar lo que yo estoy ofreciéndote, así que te lo voy a regalar. Entonces, una muy buena idea cuando ustedes empiezan a ofrecer una terapia es hacerlo a un costo reducido o quizás a cambio haciendo como un trueque o de cosas que ustedes necesiten. Ya, por ejemplo, tu amiga hace vela y tú le ofreces una sesión de constelaciones a cambio de velita. O lo que yo hacía también, por ejemplo, es que yo les decía que me dieran a cambio un chocolate o lo que la persona haga, trueque. ¿Ya? Y también podrían ser sesiones a bajo costo, por ejemplo, o a un valor a conciencia, un valor consciente. Por ejemplo, tú dices, ¿ya cuánto puedes pagar? Y te dice, ya, listo, eso es lo que te voy a cobrar. Pum, ¿ya? Pero hacer las cosas gratuitas cuando uno está empezando, yo no siento que sea un proceso que te ayude a aumentar la cantidad de personas, porque habitualmente las personas que tienen carencias para pagarte y que les cuesta pagar, son personas que tienen problemas con la gratitud. Por lo tanto, si tú atiendes muchas personas que tienen carencia o dificultad para pagarte y te rodeas de esas personas, em, también vas a tener problemas. Ellos tampoco te van a hacer, por ejemplo, recomendación, ¿ya? Es lo que yo he visto. Sin embargo, las personas que tienen en su corazón la gratitud y que tienen para pagar y que pagan felices de la vida, valoran tu trabajo y generalmente te recomiendan. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas como cobrando poquito y atendiendo gente que no tiene lucas y cosas así, esa energía no fluye tanto como cuando tú conectas con personas que tienen más fluidez energética y también podría ser a través del dinero. ¿Ya? Así que yo creo que no es tan buena idea hacer tantas cosas gratuitas al principio, al contrario, creo que tienes que abuenarte. Si tú tienes problemas con el tema del dinero, tienes que abuenarte con aprender a recibir. ¿Ya? Recibo mis lucas, recibo lo que la otra persona puede ofrecerme a cambio de lo que yo le puedo ofrecer. Y entonces ambos, Lupito, por Dios, viene Lupito aquí. Entonces, ambos tenemos como decir, ¿sabes qué? Yo tengo tanto para ofrecer como tú. Entonces, juntos vamos a colaborar entre los dos y vamos a poner en la canastita, si yo tengo manzanas y tú tenés naranja, entonces los dos vamos a ofrecer frutas para el resto del mundo. ¿Ya? Esas colaboraciones son súper lindas. Juntarte con otras personas que también quieran hacer terapia también es súper buena idea. ¿Ya? Por ejemplo, tú haces Reiki, el otro hace constelaciones, y hacen una tarde de terapias a bajo costo. Todas esas cosas son súper buenas opciones para que se difunda lo que tú realizas. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un terapeuta o alguien tiene dificultad para cobrar los honorarios? Y este es a todo nivel, no solamente terapeutas holísticos, también médicos, enfermeras, profesores, etcétera. Cuando tú tienes
tema con cobrar tus honorarios, por supuesto que lo primero que uno tiene que pensar es que tienes problemas con el merecimiento, ¿ya? Esa persona tiene problemas también sobre tu concepción sobre el dinero o su percepción con el dinero, eh, y por lo tanto tienes temas con tu mamá. Y cuando tú tienes temas con tu mamá, quiere decir que también tienes temas con el dar y el recibir, ¿ya? Porque lo primero que tú recibiste es la vida, y esa vida te la dio tu mamá y te la dio tu papá, ¿ya? Lo otro es que yo he visto que cuando las personas tienen dificultades para cobrar sus honorarios, ay, pero Lupito, ¿ya? Tiene que ver un poquito también con cómo naciste, cómo llegaste al mundo. Si tú llegaste al mundo a través de un parto súper respetado, súper bonito, por parto normal, sin forceps, también vas a tener un fluir de tu vida. Si tú, a cambio, viniste al mundo a través de cesárea, usaron forceps, tuviste cordón umbilical al cuello, tu mamá sufrió, lloró todo el embarazo y te dio a luz sola en una parte fría, es muy probable que tú percibas la vida y por lo tanto percibas todo lo que tiene que ver con la vida, con algo doloroso, triste y dificultoso, ¿ya? Entonces eso te va a afectar directamente a cómo tú percibes el merecer tu lugar en el mundo. Y si tú no te consideras como si fueras una rosa, yo siempre digo como que eres una rosa y te pagan por ser hermosa, hay que estar aquí, ¿cachai? Y poco menos que, bueno, yo les doy un besito y me van a dar 1.000.000 de pesos. Entonces, si tú no sientes esa sensación de tengo mi lugar en el mundo que me corresponde y recibo lo que me corresponde solo por el hecho de estar viva, vas a tener dificultades, pero Lupito, para poder cobrar y recibir tus pagos. Ay, Lupi, no. Perdón, chiquillos, que mi gato está aquí, donde nos quedamos acá. Ya. Y por último, hay un tema también de el cobrar los honorarios, los pagos, etcétera, que tiene que ver con una cosa que es un poquito compleja de entender. Cuando nosotros venimos al mundo, venimos con una misión de vida, que es una misión del alma, ¿ya? Y también venimos al mundo con una misión que nos da nuestro sistema familiar. Esta misión, en algún punto de nuestra existencia, se une, ¿ya? Entonces acá tenemos, vamos a volver esta, ¿ya? Tenemos una misión, un propósito, que es nuestro propósito álmico, lo que tú viniste a dar al mundo y solo tú puedes dar al mundo. Y tenemos también un propósito familiar, que es lo que tu sistema familiar, la familia que tú elegiste o te dieron, donde encarnar, que necesita que alguien haga alguna pega, algún trabajo para el sistema familiar, ¿ya? Y entonces, cuando estos dos propósitos o estos dos karma entendido no como un castigo, sino como un propósito, como una consecuencia, como algo que tú tienes que hacer, ¿ya? Y que tienes que hacer sí o sí. En el fondo, cuando estos propósitos se unen, tú empiezas a disfrutar de un dar y recibir en equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, si en tu propósito familiar, en tu sistema familiar, había muchos niños sin educación y tú entonces eres docente, eres educador, es muy probable que como educador nunca ganes dinero, que nunca puedas disfrutar de ese dinero, porque en el fondo tú estás siendo educador de, tratando de reparar algo en tu sistema familiar, ¿ya? Si en tu sistema familiar hay mucha gente enferma, mucha gente que murió enferma, y tú eres médico, enfermera, kinesiólogo, TENS, etcétera, lo que va a suceder es que tú en el fondo estás trabajando para tu sistema familiar, no estás trabajando para ti. ¿Me siguen, chiquillos? Entonces, el propósito cuando tú estás en un
en un oficio, en una profesión, en una labor, sanando heridas o haciendo una profesión o una vocación de reparación de tu sistema familiar, habitualmente no se gana dinero. Ni siquiera te alcanza para poder sustentarte en la vida, ¿ya? Y si tú no puedes unir esto al propósito de tu nacimiento, de tu alma, toda la vida vas a estar con una especie de pago que va a ir, es como energía que va a ir hacia atrás, hacia el sistema familiar y no va a quedar en ti. Entonces, en el momento en que unes estas dos energías, ahí empiezas a tener retribuciones. El karma o lo que no hiciste o lo que se necesita hacer empieza a ser dharma. Y ya no tienes que pagar, sino que estás en un equilibrio. Y cuando está en equilibrio, las cosas pueden fluir para ti. Y entonces ahí sí tú puedes tener dinero y puedes en el fondo lucrar con tu vocación, tu servicio, tu profesión, aunque sea, no sé, tu propósito es solo existir, bueno, vaya a ganar plata por ser linda. ¿Cómo es ahí? ¿Ya? Lo otro es que, y esto afecta tanto en tener dinero y también tener clientes, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, eres terapeuta y estás trabajando y tú estás trabajando para tu sistema familiar. Supongamos que tu mamá tiene muchos problemas psicológicos y entonces tú inconscientemente eres psicóloga, ¿ya? Obviamente, esa psicóloga que tú eres es inconscientemente o quizás conscientemente para salvar y tratar a tu madre. Pero evidentemente no vas a tratar a tu mamá porque es tu mamá. Entonces, ¿qué pasa? El sistema o el mundo no te va a dar dinero porque en el fondo lo que tú estás haciendo o haciendo es tratando de salvar a tu madre. Entonces la energía, en vez de ir hacia adelante o en vez de estar contigo en una conversación con el mundo, está entre tú y tu mamá y no sale de ahí, ¿ya? Por lo tanto, hay un desequilibrio entre el dar y el recibir. Tú no estás recibiendo de tu mamá porque estás tratando de ayudarla en un otro, por supuesto, tú tienes un consultante, pero ahí tú estás transfiriendo a tu madre. Entonces tú estás tratando de salvar a una madre y por supuesto que no vas a recibir nada al respecto. No va a haber un equilibrio nunca para ti. Lo otro que, bueno, y esto pasa entonces también pasa con los consultantes, ¿ya? Cuando tú tienes temas con tu mamá, también va a ser difícil que tú ganes dinero con tu profesión o con tu labor o con tu oficio, ¿ya? Porque primero, cuando tú tienes tema con la madre, la energía no sale al mundo y no se equilibra contigo. Nuevamente lo mismo de recién, ¿ya? Cuando tú estás tratando de salvar a tu mamá, inconscientemente, en tus consultantes, en tus pacientes, en la gente que tú quieres ayudar, ¿qué pasa? Que la energía se queda estancada y no fluye, ¿ya? ¿Por qué? Nuevamente, porque la madre es la que nos da la vida, nosotros nos llenamos, estamos redonditos, llenitos, felices, y de ahí tenemos que ir al mundo para poder decirle, mamá, gracias a ti, tengo la vida y tengo todo esto que sé y todo lo que soy, y entonces ahora lo comporto con el mundo. Pero cuando nosotros tenemos una mamá que ha tenido dificultades, una mamá que no es suficiente, una mamá que se puso como hija de nosotros, una mamá que se puso como pareja de nosotros, en realidad nosotros no vamos a sentir que mamá nos da. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a buscar afuera lo que mamá no nos dio. Y esto se extrapola a nuestros consultantes, ¿ya? Entonces empezamos a buscar inconscientemente salvar a nuestros consultantes como si fuera nuestra madre. Y ahí perdemos la posibilidad de estar en un equilibrio entre dar y recibir, ¿ya? Cuando nosotros estamos en esa posición, no nos van a llegar consultantes porque no nos van a ver, ¿ya? No nos van a llegar consultantes o nos van a llegar consultantes y no nos van a pagar también, ¿ya? Entonces, estos son lo que pasa habitualmente cuando nosotros no tenemos ni dinero a través de nuestras consultas, ni personas que se atiendan con nosotros. No es porque seamos malos terapeutas, sino que porque tenemos problemas en dar y recibir,
porque tenemos problemas con nuestra madre, porque estamos tratando de salvar a nuestra mamá, porque nuestro propósito de nacimiento con nuestro propósito de clan o familiar no está en equilibrio y aún no se ha encontrado. Cuando el karma o el propósito de vida se junta con el propósito familiar, nosotros encontramos el propósito de existencia. Es como cuando uno se ilumina un poco y entonces te empieza a llegar todo lo que la divinidad quiere que te llegue, pues, ¿cachai? Todos los dineros, los contactos, los cursos entretenidos y empiezas como a vivir tu destino. Pero mientras no estás en eso, es como si estuvieras un poco, te hubieses subido a una micro que no sabes a dónde te lleva y que tampoco es la micro que te corresponde. Solamente nosotros podemos recibir y sentir que realmente somos ricos o estamos plenos cuando nosotros estamos caminando en nuestro propio destino, en nuestra propia vida y haciendo lo que nos corresponde hacer o dando lo que nosotros tenemos para dar. ¿Ya? Entonces, un poco conectado con lo que estaba contándoles atrás, chiquillos, aquí están dos conceptos ya se los mencioné, pero aquí lo vamos a profundizar un poco, que es la transferencia y la contratransferencia, que son unos términos que utilizan los psicólogos, digamos, los psicólogos clínicos, en este caso Freud y Thompson, que dicen que es un conjunto de actitudes irracionales hacia otra persona. Y la contratransferencia la define como la transferencia de los aspectos irracionales de la personalidad del analista a la relación con su paciente. Es decir, transferencia es como actitudes de la persona hacia ti que no se entienden. Mientras que Freud dice la transferencia y la contratransferencia son dos términos fundamentales del psicoanálisis que fungen como pilares para la práctica clínica, ya que son una parte fundamental de la relación analítica. Además, si bien son dos conceptos diferentes, al mismo tiempo, transferencia y contratransferencia son claramente inseparables. Esto que parece chino es sencillo. Cuando nosotros nos conectamos con un otro, tendemos a transferir sensaciones, sentimientos, y relaciones inconscientes de nosotros hacia el otro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tomamos contacto con un otro y lo queremos ayudar, habitualmente esa persona nos ve a nosotros como un vínculo o un probable vínculo y se produce lo mismo que se produce en el vínculo y el apego con la madre. Entonces, cuando nosotros vamos a una terapia, aunque nosotros seamos inconscientes, estamos conectando como conectamos con nuestra madre. Cuando nosotros vamos a la psicóloga, vamos con ese miedo, con esa sensación de niño chico, que te ayude, que te dé cariño, que te contenga. Cuando vamos al médico a hacernos exámenes, yo no quiero que el médico me rete como mi mamá. ¿Ya? Entonces tenemos tendencia a ponernos como niños cuando vamos a un lugar a pedir ayuda, porque recordemos que la primera ayuda, la buena y gran ayuda que tuvimos en la vida es la madre. Entonces cada vez que nosotros vamos a pedir ayuda a un otro, vamos en el fondo hacia nuestra madre o nos vinculamos como nos vinculamos con nuestra madre. Entonces, como terapeutas tenemos que saber que cada vez que una persona nos pide una hora para alguna cosa, lo que sea, desde terapia floral, constelaciones, péndulo, lo que sea, está queriendo y está conectando como conecta con su mamá. Y esto puede ser amoroso, no amoroso, evitativo, ambivalente, y ahí empiezan todos los temas y las formas de relacionarse. Por eso es tan importante la charla que vimos al principio, que era sobre apego y vínculo, ¿ya? Porque en el fondo, como consultantes o como personas que pedimos ayuda terapéutica, nos conectamos con el otro, con el terapeuta, lo vemos en una situación de más grande y más grande es mi mamá. Y también, si nosotros tenemos una mala relación, una relación deficiente con mi mamá, también vamos a decir, bueno, esta persona no me puede ayudar, ¿cachai? Hoy qué pesar la Nayi. A mí me ha pasado muchas veces que hay gente que considera, se pone a la defensiva porque el tema con su mamá también es complejo.
¿ya? Y nosotros como terapeutas o como ayudadores tenemos que tener súper en conciencia que nosotros inconscientemente vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo una mamá súper compleja, pobrecita, que no tuvo a su mamá, que tiene problemas, que etcétera, etcétera, en mi consultante, inconscientemente, voy a intentar salvar a mi mamá, salvar a mi papá, arreglar algo de mi familia, ¿ya? Y eso se llama contratransferencia. ¿Ya? ¿Qué pasa con estas dos cosas? Que cuando tú no te das, porque esto siempre ocurre, chiquillo, esto ocurre sí o sí, me ocurre a mí, le ocurre a Hellinger, a la Engel St. Jazz, al médico que te ve en la clínica, al médico del consultor, a todo el mundo nos ocurre, esto es normal, pero cuando tú no te das cuenta que tú estás tratando de salvar a alguien de tu sistema familiar en la persona que estás tratando de ayudar, puedes empezar a enfermar y puedes empezar a involucrar a todo tu propio sistema familiar en el otro, y con el otro sistema familiar. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a tratar de salvar a mi consultante, como si fuera mi mamá, y tratar de que salga adelante, de que tenga dinero, de que encuentre pega y no sé qué, y voy y le ofrezco Reiki, constelación y le doy gotita y le pregunto, ¿cómo te fue con esto y la cuestión? Tú dejas de lado lo que tú tienes que hacer en tu propia existencia. Y habitualmente, quienes son los que te están mirando son tus seres amados más cercanos, tu pareja, tus hijos. Entonces, si tú estás tratando de salvar a un consultante, tú dejas de hacer el rol que tú tienes que hacer en tu sistema. Te empiezas a conectarte con el sistema del otro, entras al sistema del consultante y tus hijos y tu pareja empieza a tomar cosas de ese sistema. ¿Y qué pasó con esto? Cuando Bert Hellinger todavía no había desarrollado los órdenes de la ayuda, que ya lo vamos a ver, en las parejas de los consteladores eh, se enfermaban, se empezaron a enfermar. De hecho, hubieron parejas de consteladores que fallecieron. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la Brigitte Carpenter de Reeves lo dice, un constelador que transgrede los órdenes del amor, que va más allá de la buena ayuda, paga carísimo esto. Por eso yo soy bastante crítica de los cursos flash de constelaciones, porque no es llegar y constelar, chiquillos, no es llegar y ayudar. ¿Ah? Tenemos que tener cierta conciencia para poder ayudar, para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestro marido, nuestros hermanos no tengan que pagar transgresiones que hemos hecho nosotros tratando de ayudar a otros que a lo mejor no necesitan esa ayuda que le estamos dando. No quiere decir que no necesiten ayuda, sino que necesitan a lo mejor una buena ayuda, una ayuda distinta, que yo quizás respete su destino, respete su deseo también, en fin. ¿Ya? Entonces, este es uno de los temas más importantes que tenemos que tener a la vista cuando nosotros estamos como terapeutas de otros y trabajando con un otro. ¿Ya? Bergeninger decía entonces que estas transferencias se dan en terapeuta cuando hay temas no resueltos con nuestra madre, como el deseo inconsciente de salvar a mamá o salvar a papá, o por ejemplo, ser la tercera en una relación. ¿Ya? Esto yo lo he visto también en ayudas psicológicas, como que la psicóloga empieza a ser como la amiga o la hermana buena onda o incluso la amante del consultante en contra de su madre. Pésimo, ¿ya? Que también se puede dar que tanto el facilitador se ponga del lado del consultante indicando el dedo a los padres. ¿Qué significa eso? Cuando un facilitador se pone atacando a los padres del consultante, significa que dice inconscientemente, yo soy mejor papá o soy mejor mamá que tu mamá y tu papá. Entonces, tómame a mí como tu madre o tu padre y no a tu madre. Y si tú empiezas a ser la madre de tu consultante, ¿quién va a ser la madre de tus hijos? ¿Quién va a ser la esposa o el compañero de tu compañero? ¿Ya? Pierdes tu rol y haces que se produzca movimiento y entonces tu sistema familiar empieza a llevar las cosas del otro sistema familiar, de ese sistema que viene con suicidio, con problemas de dinero, con depresiones, con asesinatos, con muertes, que no es menor. ¿Ya?
Entonces, gracias a esto que empezó a pasar y empezó a dejar la escoba, y yo les podría nombrar, pero no lo voy a hacer porque tengo poco tiempo aquí y porque no me gusta hablar mal de nadie ni copuchar, pero después si quieren se los cuento. Pero después si quieren, Hellinger, debido a que ocurrieron cosas con las familias cercanas, íntimas de los consteladores, se empezó a dar cuenta Hellinger que los sistemas están interrelacionados. Es decir, no solamente los sistemas de papá y mamá están relacionados, sino que el sistema de tu profesor contigo, de los médicos, del terapeuta que te ayudó, del psicoanalista, del psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estamos interrelacionados y toda intervención y relación que yo haga con un otro tiene una consecuencia. ¿Ya? Entonces Hellinger dijo que si nosotros nos dedicamos profesionalmente a ayudar a otras personas, tendríamos que tener en cuenta estos 5 leyes que él llamó los órdenes de la ayuda y que son tan importantes en constelaciones como los órdenes del amor. Pero yo personalmente pienso y creo que esto debiésemos saberlo todos los que nos dedicamos a ayudar a otros. ¿Ya? Primero que nada, Hellinger habló de que cuando uno quiere ayudar, ¿cierto? Tiene que haber un equilibrio en el intercambio entre dar y recibir. Y así como yo doy 5, tengo que recibir 5. Si tú haces una sesión, tú tienes que recibir algo a cambio de esa sesión. Si tú ayudas a un otro, ese otro también tiene que ofrecerte algo a cambio, porque así mantiene su dignidad. Es como decirle, a mí me sirve lo que tú tienes, entonces los dos estamos en un mismo nivel. Pero ¿qué pasa con la mamá? ¿Se acuerdan que yo les dije que los padres son los primeros que nos ayudan? A nuestros padres nosotros no les podemos ayudar a un nivel que nosotros le demos la vida, porque lo que nos dieron, la ayuda que nos dieron nuestros padres es la vida. Por lo tanto, nosotros no podemos restituir al mismo nivel lo que nuestros padres dieron. Entonces, ¿qué hacemos? Con eso que nuestros padres dieron, ayudamos a otros como a otros que están a nuestro mismo nivel o a otros que son más pequeños que nosotros o que vienen después, ¿ya? Entonces, eso hace que esto sea como una cadena de favores, como la película, donde unos ayudamos a otros en gratitud a los que nos ayudaron antes, literalmente. Y eso hace que el amor pueda fluir y la vida. ¡Chan! Hermoso, ¿ya? Segundo, una ayuda que tiene fuerza, una ayuda que es una buena ayuda, siempre va a respetar el destino del otro. Por ejemplo, si mi consultante en su destino tiene, está escrito, no sé, que no va a volver con su pareja, nosotros no podemos hacer un amarre, porque estaríamos en contra del destino del otro, estaríamos produciendo un sufrimiento, porque esa pareja tiene que por destino, por no sé, porque por el propósito, tienen que terminar. ¿Ya? Entonces nosotros, nuestra ayuda quizás está en acompañar a nuestro consultante, en que pueda hacer una reflexión acerca de su relación de pareja, de cómo se vincula, etcétera, y no hacerle un amarre para que mantenga ese vínculo que no está fluyendo con la vida. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que respetar lo que va a pasar con nuestro consultante independiente de si eso lo consideremos bueno, malo, doloroso o no. Y esto es lo más difícil porque habitualmente los ayudadores queremos que el otro sea feliz. O sea, yo no quiero que si alguien viene a constelar el dinero y después le caen 3 chauchas, yo quiero que el otro tenga plata, pues, ¿cachai? Pero muchas veces eso tienen otros propósitos. Cuando las cosas se mueven de ciertas maneras, tienen un propósito para esa persona, para ese sistema. Nosotros somos muy pequeños, entonces no alcanzamos a mirar todo lo que está en juego cuando una persona está teniendo una situación X, ¿ya? Lo tercero que decía Hellinger y que era súper mega importante era que para que podamos ayudar con fuerza y que esa ayuda tenga un cambio para la otra persona, tenemos que trabajar con el adulto del otro. Entonces, Hellinger dice, la relación de ayuda es una relación donde un adulto ayuda a otro adulto.
Porque, ¿qué pasa? Habitualmente, nosotros que somos terapeutas holísticos o psicólogos o ayudadores más bien emocionales, vemos mucha gente que lo que tienen son niños heridos. Entonces esa persona se acerca a nosotros desde su niño o niña herido y tienden a vernos como su madre o su padre que les faltó, o su madre o su padre con el cual están enojados. ¿Ya? Entonces Hellinger dice que cuando se produce esa relación donde tú te pones como la mamá o el papá de tu consultante, esa relación fracasa, esa relación de ayuda fracasa y tiene que fracasar. Primero, porque el que puede hacer transformaciones en su vida solamente es el adulto. A un niño tú no le podías pedir que se dé cuenta que la está embarrando, qué sé yo. O sea, tiene un nivel cognitivo y psicológico y emocional que todavía está en desarrollo. ¿Ya? Entonces, cuando tú conversas con el niño de tu consultante, ese niño va a estar en su cerebro reptil o en su cerebro emocional, en el límbico. Él no va a estar en el neocórtex diciéndote sí, en realidad lo que pasa es que no, ¿ya? Va a estar muy activado habitualmente en un trauma infantil probablemente y no va a entender nada de lo que tú le estás diciendo. Quizás desde la lógica sí, pero adentro no va a haber ninguna transformación. ¿Ya? Entonces Hellinger dice que solamente puede haber transformación y sanación desde una relación, desde un adulto hacia un adulto. Entonces ustedes me pueden decir, mira Nayi, pero lo que pasa es que habitualmente los consultantes vienen porque tienen un trauma infantil, porque tienen un niño herido adentro que necesita atención y contención. Es cierto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y esto es lo que yo he visto a través del tiempo en que yo llevo trabajando, es que cuando nosotros contenemos desde nuestro adulto y el adulto del consultante a su niño herido o su niña herida, ¿ya? La terapia sí produce transformaciones, pero es mi adulto con su adulto conteniendo juntos a su niño. ¿Qué significa? Que el primer movimiento, la primera mirada es hacer ver a ese consultante que adentro de su adulto tiene un niño o una niña herida que probablemente está enojado o enojada con su padre o su madre. Entonces ahí trabajamos con su niño, lo honramos, lo reconocemos, pero a la vez estamos trabajando con su adulto. ¿Ya? Lo otro que dice Hellinger desde las constelaciones familiares es que nosotros, y esto es ya típico o exclusivo de las constelaciones familiares, aunque yo también podría extrapolarlo a todo. Cuando nosotros estamos trabajando con una persona, no estamos trabajando solo con esa persona, sino que estamos trabajando con todo su sistema familiar. Yo cuando estudié enfermería había una palabra que a mí me encantaba, que era biopsicosocial. Cuando nosotros como enfermeras atendemos a una persona desde la enfermería clásica, ¿ya? Con la Mater Florence Nightingale, a mí mis profesoras más antiguas me decían que nosotros teníamos que mirar al paciente desde una mirada biopsicosocial, holística. Ahí yo aprendí la palabra holística, siendo enfermera, ¿ya? Porque tenemos una persona que tiene hipertensión o diabetes, que eso es lo biológico. Pero esa hipertensión y esa diabetes afectan sus sentimientos. Y también está inserto en una familia, porque hay hábitos familiares de alimentación, hábitos de vida, y esa persona también está inserto en una sociedad, trabaja, tiene un rol dentro de la sociedad. Entonces, cuando nosotros solamente vemos una persona desde mirar su patología biológica y olvidamos que está inserto en un sistema mucho más grande que interactúa con otro sistema, nosotros no vamos a terminar nunca con esa enfermedad. ¿Ya? Y desde ahí nace la medicina familiar y también la medicina holística que existe en clínica, incluso en CEFAM, etcétera, donde hay un médico que no solamente ve a la persona, sino que ve a toda la familia y ve, no sé, pues una persona está hipertensa, pero también está con un tremendo estrés porque el marido está sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces,
para atender desde lo biológico hasta lo que nosotros hacemos, tiene que ser desde una empatía sistémica. No podemos ver al individuo solo porque tiene problemas de dinero. Nosotros cuando trabajamos con una persona, trabajamos para todo su clan. Los consteladores lo hacemos así, yo sé que también los reikistas, y etcétera. ¿Ya? Nosotros no podemos aislar como si fuera, lo sacáramos en una pipeta a una parte del individuo, ya sea desde lo emocional, desde lo biológico o desde lo social. ¿Ya? Sino que tenemos que tener en consideración que cuando vemos a una persona, estamos viendo desde muchos puntos de vista, desde todo lo que esa persona es y desde todo lo que ellos, desde donde está relacionándose. Pero sobre todo en las constelaciones, nuestro cliente no es la persona, sino que es el sistema. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que para el sistema es mejor y también mejora a la persona. Si esa persona, y esto es lo difícil de ser constelador, si esa persona tiene que ir a la muerte en pos de su sistema familiar, nosotros no vamos a ir a salvarlo de la muerte. Nosotros lo que vamos a hacer es mostrarle para que esa persona pueda tomar sus propias decisiones. De repente su decisión es ir a la muerte, es quedarse al cuidado de sus padres y no tener pareja, es no tener hijos probablemente, ¿ya? Entonces, y eso lo está haciendo por su sistema, por algo, está pagando algo, está en lealtad con algún ancestro. Entonces, nosotros cuando atendemos a alguien, lo atendemos no solo a la persona, sino que a todo su clan y a todos los que están en contacto con esa persona desde diferentes puntos de vista, ¿ya? Y eso nos lleva al quinto punto, que es lo más difícil, que es amar a todo tal como es decir, amarme a mí con mi propia historia, con mi madre así como es, con mi padre así como es, con mi infancia así como es, para poder amar a mi consultante con toda su historia, con sus padres y con todo lo que en este momento está viviendo tal como es. Una vez que tu corazón se abre a eso, puedes trabajar desde el respeto, desde el amor, desde la empatía sistémica, desde la relación adulta, honrando al niño que es tu consultante y tu niño también, que quiere salvar a tu mamá. Y entonces ahí se da el equilibrio entre el dar y recibir solamente lo que tú puedes dar y solamente lo que el otro puede recibir. Porque tú no puedes dar más de lo que el otro necesita y tampoco puedes dar más si tú no tienes más. Te quedarías sin nada y simplemente no lo tienes. ¿Ya? Entonces, respetar el destino del otro también significa, aunque yo sepa 10 cosas, si mi consultante necesita una, le voy a dar una, aunque yo tenga 10 para darle, porque lo que él o ella necesita en este minuto es uno, no 3, ni 5, ni 10. Si alguien te viene a ver por el tema del dinero, tú no vas a ver el dinero, la pareja y el trabajo. No, tú vas a ver el dinero con esa persona, punto, se acabó. ¿Ya? Entonces, eso es amar todo tal como es, así como nosotros lo vivimos en nuestra propia vida. Y por eso es tan importante el trabajo personal cuando nosotros atendemos a un otro. Y estoy hablando en forma general a todos los ayudadores desde todos los puntos de vista. Es súper importante tener a la vista nuestras heridas, nuestras dificultades, nuestros temas con el dinero, con la madre, nuestras propias historias. No necesariamente, chiquillos, tenemos que estar 100% sanos y resueltos y ya como súper amando a la mamá y en gratitud con el mundo y la vida, pero sí podemos dar una buena ayuda si nosotros tenemos a la vista lo que nosotros carenciamos, nuestras propias heridas, así como el centauro Quirón que iba por el mundo buscando sanación para su herida que no sanaba. Nosotros sí podemos ser Quirón y podemos ayudar a muchos y tener una tremenda herida, ¿cierto? Pero como decía una gran maestra de Reiki, la Sole Abad, no podemos ser dentistas si tenemos toda la boca hecha pebre, pero sí podemos tener un par de caries y trabajar en otros con un par de caries, bien. En algún minuto quizás podemos ir a otro dentista que nos ayude con esas caries también, pero si nosotros no somos capaces de poder mirar al otro y primero que nada mirarnos nosotros, no se puede, chiquillos. Vamos a ponernos en grave riesgo nosotros y también a nuestro sistema y a nuestra familia.
¿ya? Y en realidad esto es una frase que yo utilizo mucho y me gusta, que la sanación en realidad para mí no existe la sanación, sino que una reconciliación. ¿Ya? Yo siento que desde ese lugar donde abrazamos a todo y a todo tal como es, realmente la persona puede continuar su destino con fuerza y enfrentar todo lo que la vida le ponga y ser tremendamente creativos y tener una vida súper feliz. Para mí es eso, ¿ya? Este es como un cuadro resumen de la buena ayuda, simplemente, donde dice que tiene que haber en un intercambio, que tú puedes dar solamente lo que el otro necesita, obviamente, y el otro solo puede recibir lo que necesita, no más que eso, y por supuesto que no puedes dar más de lo que tienes. O sea, si yo no sé, en biodecodificación, no puedo chamullar a alguien que viene a hacerse constelaciones con biodecodificación, porque yo no la sé, ¿ya? Respeto por el destino del otro, o sea, solo puedes intervenir hasta donde las circunstancias te lo permitan, teniendo en consideración que hay poderes más grandes y hay destinos más grandes que nosotros, que no conocemos. Mantener una relación adulta, es decir, no ponerte como el padre o la madre de tu consultante, porque además dejas sin padre o madre a tus propios hijos y con hijos no solamente a hijos de carne y hueso, también a tus terapias. Entonces tú dices, ¿por qué no tengo pacientes? Porque claro, tú estás tratando de salvar a tus pacientes como si fuera una mamá y entonces no le estás dando energía a tus proyectos, a tu trabajo, a las terapias que tú ofreces, ¿ya? La empatía tiene que ser sistémica, es decir, no estamos trabajando solamente para una persona, sino que estamos trabajando para todo el sistema familiar e incluso a veces para el sistema más grande que el sistema familiar, y eso lo hacemos todo. Y por otro lado, el quinto es amar a todo tal como es. Por mucho que el otro se diferencie de ti, ámalo. Por mucho que tú consideres que su destino no es tan bueno como tú pensarías que podría ser, acepta, asiente, ¿ya? Henninger dice que estamos al servicio de la vida. La vida ha sido dada por los padres y los padres son los perfectos para el cliente, así como los padres de sus padres, tal como fueron, tal como son. Todo está guiado por algo más grande. Nosotros somos pequeños, llegamos al final y estamos al servicio del clan. Nunca tenemos que olvidar, chiquillo, que en esto nosotros somos súper chiquitos porque en el fondo lo que le está pasando a tu consultante tiene un propósito y a veces ni ellos ni nosotros lo podemos ver. A veces ni siquiera en 2 o 3 generaciones después se va a ver por qué vivió lo que vivió y en qué ayudó lo que ayudó. Entonces nosotros no podemos tener la arrogancia de creernos superiores al destino de lo que le está pasando a otra persona, ¿ya? Y eso nos da humildad. Eso es, chiquillo, lo que yo les quería como comentar hoy. Queda abierto a las preguntas, dudas, comentarios. Ay, o sea, esto es súper mega resumido, chiquillo. Obviamente ustedes saben eso. Carolina, Caro. Caro Mejías, tienes tu manito levantada. Sí, sorry, se me enredó todo. Tengo tres preguntas, una ¿Mm? pequeñita. La primera, esto de dar la ayuda, ¿solamente se da a nivel de terapeuta o también a nivel familiar? Porque de repente es como tu familia, no sé, pues, tu hermano, tu prima, todos te empiezan a contar sus cosas y de repente como que 1, 2 horas al teléfono ahí y uno se angustia y todo. ¿Eso también tiene que haber un orden aunque sea tu familia? Sí, po, y ahí estaríamos hablando de los órdenes del amor. Cuando tú empiezas a ayudar a tu familia como si tú fueras un terapeuta, pierdes tu lugar de hermana, hija, pareja. O sea, por eso no es bueno atender a tu familia como terapeuta. O sea, yo como consteladora eh, evito, o sea, evito desde el día uno porque ya la embarré, no es porque ya la embarré que evito tratar a mi familia. No lo hago y evito hacerlo, porque cuando tú empiezas, por ejemplo, imagínate que tu mamá te empieza a contar sus atados. Tú ya quieres salvarla, po, o sea, ¿quién no? Entonces tú Mm. pierdes tu lugar de hija. O si tú empiezas a terapiar a tu pareja,
Empieza a ser su psicóloga, ¿cachai? En vez de ser su pareja, cuando tú debieras ser su pareja y a lo mejor él como pareja te necesita incondicional, no te necesita que lo cuestione, o a lo mejor sí necesita que tú como pareja lo cuestiones y quién es la incondicional desde un punto de vista más profesional es la psicóloga, ¿cachai? Mm, Entonces no es bueno ser el terapeuta de tu familia, aunque lo hagas desde un lugar de amor, porque estás perdiendo tu lugar en tu clan familiar. Mi segunda pregunta es, por eso cuando uno de los papás no se hace cargo de sí mismo y a los hijos los toma como, háganse cargo de mí, Ujú. de las pastillas, ay, que no me acuerdo, no sé, como que te pasa a ser como un bastón. ¿Cómo puedes poner un orden ahí? Bueno, ahí está difícil la cosa porque, o sea, tienes que poner un orden, ¿ya? A no ser que tengas que ese familiar, papá, mamá, esté como imposibilitado de hacerse cargo de sí mismo, y ahí tienes que hacer un trabajo de estar claro cuál es tu lugar ahí, es decir, sigo siendo la hija a pesar de que te estoy ayudando, ¿ya? Y no nuevamente perder tu rol, ¿ya? Muchas veces los papás que son súper autovalentes se sostienen sobre los hijos porque ellos mismos tienen temas con sus propios padres. Entonces empiezan a tratar a sus hijos como si fueran sus padres, Mm, ¿ya? Y lo que están pidiendo en el fondo es esa ayuda primaria que tienen o que necesitan desde su madre y su padre y se los piden a los hijos. Entonces es como, mamá, es como, en realidad es casi como, hoy se me olvidó la pastilla, es que si tú no me la das y no me la tomo, es que si esto o lo otro, ¿cachai? Pero en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? Te están colocando a ti en una situación de mamá de ellos, mm, ¿ya? Y ahí es súper difícil, porque si es una persona autovalente, insisto, si es una mamá que está súper bien y se puede ella misma, ahí tú deberás decirle, mira mamá, yo no me puedo hacer cargo de ti, ¿cachai? Porque tengo mis cosas. ¿Cachai? Onda, y si es una mamá que efectivamente necesita como apoyo, ahí tú tienes que en ti misma hacer la pega y tener como, ¿cómo se dice? ¿empatía? Claro, tener, intentar poder ayudar sin perder tu rol, que es Mm, complejísimo, porque cuando los papás llegan a una etapa de la vida van a necesitar ayuda de nosotros, pues sí o sí. Entonces, ese es un desafío. Si tú no has trabajado la relación con tu madre hasta ese minuto, te va a ser súper difícil eh, tomar el rol de hija de padres ya dependientes o no autovalentes. Entonces, mejor hacer la pega antes para que cuando llegue ese momento, tú puedes ayudar a tu papá y a tu mamá sin perder tu lugar. ok, ya. Gracias, Nayi. Gracias a ti, Caro. ¿Quién más quiere preguntar algo? Hola, ¿cómo estás, Jean? Ahí sí, ¿me escuchas? Ahí sí. Súper. Ah, bacán. Ya, mira, yo tengo una pregunta, no sé cómo plantearla, pero tiene que ver con, con mi profesión. Lo que pasa es que yo soy trabajadora social y llevo harto tiempo ejerciendo en eso, ¿ya? Entonces, bueno, cuando descubrí las constelaciones, que fue por ahí por el 2019, bueno, yo igual de a poco he ido constelando, de hecho, nunca he hecho constelación grupal, soy como súper respetuosa, menos curso, como que siento que me falta aún. Aún así he hecho algunas atenciones, me he tenido Mm, retribución, pero no sé cómo explicarlo, pero pareciera que, y ahí ayúdenme o ayúdame, eh, como que me siento dividida, porque cuando en mi trabajo de trabajadora social doy ayuda, pues, ya doy mm, ayuda y tengo retribución, bueno, remuneradamente todo, pero he querido de alguna manera ejercer o llevar más a cabo el tema de las constelaciones y no me sale, ¿cachai? Como que, o sea, tengo retribución, como te digo, pero muy poquito, así como, entonces no sé si tiene que ver con eso, con que como yo igual ya trabajo en lo otro, entonces ahí, bueno, esta explicación que hice del karma también me hace sentido, no mm. sé ahí,
eso, o si tiene que ver o no. Yo creo que sí tiene que ver, porque de alguna manera, a ver, la profesión o la vocación que nosotros tenemos en los primeros septenios de la vida, ya, si te puedo decir, hasta los 28, hasta los 30 y tantos, 35 años, corresponde más bien a lo que nuestro sistema familiar quiere de nosotros, ¿ya? Es decir, la profesión o la actividad que uno tiene en los en los primeros años de vida, saliendo habitualmente de la universidad o saliendo del colegio, corresponde a un pago sistémico. Primero, segundo, tercero, cuarto, del quinto septenio hacia arriba, habitualmente ya nos encontramos en la crisis de los 40, habitualmente, que empieza en los 35 más o menos. Uno se encuentra con el propósito de vida, con el propósito vital. Algunos nos arrastran antes, pero es porque nos toca arrastrarnos antes, o porque nos dimos cuenta, no sé por qué, que a algunos nos toca. Pero habitualmente la crisis de los 40 es para conectar tu propósito familiar con tu propósito vital. Entonces puede ser que si tú eres todavía muy joven, todavía estés trabajando para tu clan y para tu clan entonces no necesitan una consteladora, necesitan quizá una asistente social. Entonces revisa si tú estás trabajando todavía para tu clan, si todavía estás de alguna manera pagando algo de tu sistema, ¿ya? Porque de eso se trata. Ahora, obviamente las constelaciones te ayudan a conectar con y eso tú lo sabes, las constelaciones te ayudan a conectar con tu propósito vital, te ayudan a conectar esto de lo que tú quieres con lo que ellos quieren y hacer algo. Y lo que yo diría es que todavía el tema de tu mamá a lo mejor está ahí, todavía está como, así como todavía ahí, no muy resuelto y entonces a lo mejor necesitas trabajar un poquito más el tema de tu madre y obviamente el tema de tu padre, porque recordemos que el éxito, ¿cierto? Y la completitud, digamos, tiene que ver con papá y mamá integrados juntos entre ellos y sosteniéndonos y enfocando y, digamos, mandándonos a la vida a nosotros. Entonces quizás falta trabajar un poquito ahí en forma personal. Te lo digo porque yo trabajé 10 años como enfermera, pues, ¿cachai? Y de ese tiempo nada. Yo literalmente, bueno, y después entendí que todo lo que yo había trabajado con mi papá es médico, y mi papá es médico porque su hermano a los 8 meses, una guagüita de 8 meses falleció porque no había médico, entonces yo no tenía ninguna posibilidad de ser nada más. O sea, yo era o médico o enfermera o matrona, literalmente esas eran mis opciones, o psicóloga. O sea, yo tenía que salvar y trabajar para mi clan. Y yo, curiosamente, cuando estaba en esos turnos horripilantes, Navidad, Año Nuevo, echando de menos a mi guagua chica, que está chica, yo decía, ¿qué karma estoy pagando? Y no era talla, era verdad que estaba trabajando para mi sistema familiar. Y una vez que yo salí o sea, una vez que yo empecé en esto del Reiki y las terapias holísticas y empecé a cachar que tenía la escoba en mi sistema familiar, ahí fue como que me pegaron un empujón, pero yo sí creo que fui afortunada porque a mí me empujaron para afuera. O sea, yo no fue que yo decidí, ya voy a dejar de ser enfermera. A mí se me enfermó el Seba, que es mi segundo hijo, y de ahí salí. Y de ahí empecé como a tirar el tarot y después a hacer Reiki. Y después llegaron las constelaciones y ahí recién entendí que yo había estado, que yo tenía una carrera que era la enfermería, que era una carrera de compensación, de pago por sistema familiar, ¿cachai? Entonces, ahí, bueno, ahí sí me empezó a ir súper bien. Cuando yo entendí y pude agradecer mi paso como enfermera, y eso es súper importante, agradecer todas las actividades que te dieron dinero y que te dieron pega, en todas las pegas, aunque por muy chiquititas que tú has tenido, agradecer a cada uno de esos lugares donde tú estuviste, porque te hicieron y te dieron herramientas para hacer lo que tú haces actualmente o lo que tú quieres hacer.
¿cachai? Pero yo debo ser sincera, chiquillos, con ustedes, yo nunca me dije, ay, sí, yo quiero dedicarme al... No, yo era como un pollo que no cachaba dónde iba la micro, literalmente, y siento que la divinidad fue súper amorosa conmigo. Claro, después ya estaba consciente y ahí ya sí tomaba decisiones más conscientes, pero yo creo que fue como en mi cuarto septenio, recién, después de Sebastián, ahí como empecé, después de hacer Reiki, ahí como que yo dije, no, ¿sabéis qué? Parece que por aquí como que este es mi camino, ¿cachai? Nunca me había sentido tan feliz como en como en esto, ¿cachai? Entonces yo le doy las gracias a Reiki sobre todo, a la Sole, a la Maglia, a todas mis compañeras con las que yo estuve, porque también ellas fueron una tremenda inspiración, ¿cachai? De poder y atreverme a salirme, por eso te entiendo, Ginger, porque salirme de enfermería, yo me acuerdo el día en que yo agarré mis uniformes y los puse en una cajita, ¿cachai? Era como casi que lloraba así como con la piochita de la No Florence, porque a nosotros nos regalaban como una lamparita así cuando tú, te juro que yo lloraba así con la lamparita y guardando los uniformes, decía, no voy a volver al hospital nunca más. Y bueno, después me hizo los tatuajes donde yo dije, sí, no voy a volver. Así como, no voy a volver. Y no quiero tampoco volver porque lo que yo soy es esto, yo soy consteladora, ¿cachai? Pero fue un proceso largo, me duró mucho tiempo. Entre eso, mi familia no me apoyó. Mi marido sí, pero mi papá, mi mamá era así como, ¿qué? Te pagamos la universidad y tú estás bloqueando, o sea, con todo en contra, ¿cachai? Entonces, te entiendo que es difícil, pero lo que yo te puedo decir desde mi experiencia es que confíes en tu alma y anda mirando esas cosillas, ¿cachai? Estás trabajando para tu sistema, tienes temas todavía con papá y mamá y no te vayas a dar cuenta cuando de repente, ¡pum!, vaya a estar constelando o haciendo lo que tú tienes que hacer, porque en el fondo eso es lo que tu alma necesita entregar al mundo. Y eso es lo que tienes que tener así como, yo siento que no importa tanto cómo lo hagamos, puede ser a través de constelaciones, puede ser a través de ser enfermera, profesor, no sé, hacer el aseo en casa, siempre tú tienes algo para entregar. Entonces, y esto es algo que me dijo mi mamá, me dijo, enfócate en lo que tú tienes para entregar más que en lo que vas a ganar o en cómo lo vas a hacer. Y fue una regla de oro que yo la sigo. Mi vieja, sí, me dijo, mira, enfócate en ahí, en lo que tú tienes para entregar. Y me dijo, sea lo que sea, no sé, barredora, aseadora, enfermera, lo que sea, tú enfócate en lo que tú tienes adentro para entregar al mundo. Y es lo que hago. Entonces yo siento que podría hacerlo con esto, siento que lo hice con Reiki y siento que lo hice también como enfermera. ¿Cachai? No, mi mamá, Pancho, jamás pensó, mira, a mí, o sea, mi papá quería que yo estudiara en el Manpower, o sea, yo creo que me tenían, así como me tenían NF. Entonces, yo, yo creo que en realidad ellos estaban felices con que yo hiciera algo y que lo terminara bien. Así como, pero ya grande sí, mi papá me reconoce y toda la cosa. O sea, ahora ya, y no, yo también hice turnos con mi papá como enfermera, no, o sea, era todo un show súper sistémico. O sea, yo tengo clarísimo de que yo fui enfermera por compensación sistémica y lealtad hacia mi padre. Así, pa, ¿cachai? Entonces, cuando eso también se equilibró, yo fui libre también. Pero no fue fácil, no fue fácil. Así que esos chiquillos no pierden la esperanza, sí se puede, se puede. Si yo pude, ustedes también. Pati, Patricia, estás muteada, linda. Ay. Hola Nayi, ¿cómo estás? ¿Sabes? Te iba a preguntar, pero parece que me había contestado con la otra niña, si se puede constelar el karma y el karma familiar y el de nacimiento en la constelación, ¿se pueden unir? Así como tal, nunca lo he hecho. No sé, no te podría decir, no se puede porque la verdad es que nunca lo he hecho. Entonces no te podría decir, ay, no se puede porque no lo sé. Pero sí, tú puedes constelar tu vocación, Ah, ¿ya? ya. O sea, Ya. si tú decís, ¿sabes qué? La verdad es que no sé, tengo 35 años y todavía no sé dónde estoy parada ni para dónde voy, sí, Así se es. puede constelar eso.
¿cachai? Pero no tengo 35, Pero, tengo más que eso. no, pero fíjate que hay mucha gente que está en lo mismo y yo encuentro que es súper normal porque para empezar nos hacen decidir estudiar algo en un periodo en que todavía no estamos maduros. O sea, cuando nosotros salíamos 18, 21 años, ¿qué sabéis de la vida? Nada. O sea, nada. Entonces, te obligan prácticamente a decidir algo que hacer con tu vida y yo creo que realmente como a los 28 recién yo siento que estamos en condiciones de decir, mira, sí, en realidad, sabéis que yo quiero ayudar a la gente o yo quiero, no sé, ¿cachai? Lo que sea que tú queráis hacer. Pero entonces es normal ver personas muy perdidas como tipo 40 años y por eso se da la crisis de los 40, que es como una segunda oportunidad que te da la vida de regular y de ¿Ya? elegir en realidad qué es lo que querís hacer, porque ahí ya con 40 años has vivido de todo, has tenido sexo, todo, ¿vos cachai? Te has caído, te has parado, todo. Entonces ahí tú decís, no, si en realidad lo que yo quiero ser es bailarina exótica. Eso es lo que me hace feliz en la vida. Claro. Y ya te vaya a preparar y vaya a ser bailarina exótica feliz de la vida, ¿cachai? Pero yo creo que Sí, antes de eso es como estáis trabajando ciegamente, mientras tú estás ciega y no sabes muy bien quién eres tú, estás trabajando para tu sistema familiar, ya, por un tema ya, de gracias. sobrevivencia, ¿ya? Exacto, sí, Porque tenéis que, como que te tienen que aceptar, o sea, tú necesitas pertenecer a un lugar o a un al clan. sistema, a un clan, para poder sentirte parte de. Entonces, habitualmente la gente no sé si ustedes se han dado cuenta de familias que todos son abogados, que todos son médicos, que todos son súper exitosos, ¿cachai? O que todos son delincuentes también, porque también También. ¿cachai? Entonces se siguen las cosas más inconscientemente eh, por lealtades al sistema, hasta más o menos los 28. Pero se Claro, puede constelar tu vocación, sí se puede. ya, gracias. Gracias, Nay. ¿Ya? Súper. Pau, cuénteme. Hola. Quería saber cómo un poco tu generosa ayuda en cómo tú ves el trabajo voluntario, el voluntariado, las fundaciones, porque a veces hay fundaciones que luchan por un tema corporativo de sostener esa ayuda. Mm. No sé cómo ya, pero de mantener la figuración, entre comillas, solidaria, de sostener esa ayuda. Terapeutas que solidariamente van, ayudan, pero en un cese se cansan, obviamente, por todo lo que ven, pero que me cuentes de tu experiencia, qué te parece, cómo lo ves, todo eso, me gustaría. Sí. Mira, te voy a contar un poco lo que decía Hellinger sobre el tema. Hellinger no estaba tan contento con el tema de no de la solidaridad, pero él decía que había una trampa. De hecho, él decía, ten cuidado con quien te quiere ayudar. Él tenía un amigo que le decía, ten cuidado con quien te quiere ayudar. Ten cuidado con quien es muy bueno contigo. ¿Por qué? Porque inconscientemente esa persona siempre quiere o necesita algo. ¿Ya? No hay a ver, desde las constelaciones familiares, la mirada es que no hay ninguna ayuda generosa. Así como, ¿cómo se dice? Sin que Desinteresada. desinteresada, ¿ya? Entonces, porque inconscientemente todos necesitamos, es decir, consciente o inconscientemente todos necesitamos algo de los otros. O sea, yo no podría hacer pan, yo no podría hacerme la propia ropa. Entonces, todos necesitamos de todos los demás. Por lo tanto, el que da algo desinteresadamente es porque es un controlador. Es una persona que necesita el control. Por lo tanto, las fundaciones de ayuda, ¿ya? No serían tan desinteresadas desde la mirada sistémica. Ahora, si nosotros, además, una ayuda desinteresada que no genera un dar y un recibir, como este pivoteo, ¿cierto? Yo te doy y tú me das, y yo te doy y tú me das, para el flujo de vida, para el flujo. Entonces, y lo que se para, se muere. Entonces, las situaciones en donde no hay un equilibrio para el movimiento
y son situaciones de muerte. Y habitualmente las fundaciones que trabajan cero dar y recibir en el fondo, son fundaciones que trabajan con muertos, para muertos. ¿Ya? Ahora, si nosotros podríamos, por ejemplo, generar una cadena de favores. Es como decir, ¿sabes qué? Yo tengo una ONG que produce personas, por ejemplo, que aprenden a coser. Y estas personas, por ejemplo, yo tengo una alumna en registro que hizo un curso para las mujeres que están en reclusión, ¿ya? Y estas mujeres están aprendiendo a coser y a hacer ropa, y con eso hacen a otras personas y entregan, por ejemplo, a Juárez, ¿ya? Entonces eso sí está produciendo un movimiento, porque hay una mejora y estas mamás reciben a Juárez para sus guaguitas, son madres también reclusas, reciben a Juárez, ¿cachai? Entonces también tienen un apego con sus hijos y así sucesivamente se va produciendo un círculo virtuoso. Entonces, quizás yo no estoy tan de acuerdo en las cosas gratuitas, ¿eh? Y cuando yo hago cosas gratuitas, en realidad no son gratuitas. Porque cuando yo hago cosas gratuitas, lo que hace la gente es que me promociona, ¿ya? Entonces yo no estoy haciendo gratuito. Me estoy promocionando a través de un taller gratuito, ponte tú. ¿Cachai? Entonces yo les digo, chiquillos, yo puedo compartir esto, ya, ¿cachai? O por ejemplo, vienen cuando los alumnos les toca hacer sus prácticas, chiquillos, van a ser atendidos por alumnos, entonces ellos están dando a cambio, ¿ya? Estoy dando mi cuerpo y mi sistema se está poniendo al servicio de algo más grande. Entonces deja de ser gratuito, no está tan gratuito. Hay un dar y un recibir, hay una compensación ahí, porque en el fondo están practicando conmigo. Entonces no es gratuito, ¿cachai? Yo estoy poniendo mi cuerpo, yo eso es lo que estoy poniendo, o mi sistema, o mi historia. Entonces no hay gratuidad, ¿ya? Entonces, ojo, y eso es lo que decía Hellinger, yo estoy un poco de acuerdo con eso, ojo cuando realmente quieren hacer algo gratuito o te ofrecen algo gratuito, porque no es tan gratuito, hay algo a cambio. Tú puedes saberlo o puedes no saberlo. Y lo que sí yo considero es, por ejemplo, ayudar a otros. Por ejemplo, podrías ofrecer cosas a bajo costo o lo que te puedan dar, ¿cachai? ¿Cómo que se dice? Una compensación a un costo, a un valor voluntario, ¿cachai? Lo que me podéis dar lucas, perfecto, lucas, ¿cachai? Y hacer un círculo virtuoso donde yo te ofrezco algo y tú después ofreces otra cosa a otra persona. También podría funcionar para que no se estanque la energía y continúe en la ayuda hacia otros. Por ejemplo, si yo ofrezco, no sé, algo. Yo, por ejemplo, les ofrezco a las chiquillas, les doy un taller gratuito de constelaciones o de algo. Después esa persona va y a lo mejor le va a dar una conversación a otro y le va a decir, mira, ¿sabes qué? Podrías mirar las cosas desde este otro punto de vista. Y entonces con eso ya está pagando. No me paga a mí, se lo paga a lo más grande, se lo paga, es como cuando la maestra le da o la mamá le da a los niños y los niños le dan a el mundo. Y entonces ahí tampoco hay gratuidad. Vuelve nuevamente a girar la rueda. Buenísima, gracias, muchas gracias. Súper. Beatriz, cuénteme. Hola. Hola, ¿Me escuchan? A ver, te escucho la bien. cámara. Hola. Hola. Oye, muchas gracias por el taller. Me sentí muy como identificada con todo lo que mencionaste y me queda dando vuelta eso como del, no sé, del karma como familiar. Me pasa que todavía siento que no sé para dónde va la micro, a pesar de yo sé cuál es mi vocación. Estudié terapia ocupacional. Me pasa que todo lo que hago no lo termino. Y tú mencionabas también el tema de mamá. Yo Sí. perdí a mi mamá cuando era chica, pero he hecho varias terapias y distintas cosas, pero siento que en eso no hay nada, está como todo saldado. Yo ya lo entendí, lo comprendí. Eh, entonces, me cuesta un poco como relacionar qué es lo que puede estar pasando, quizás
problemas con papá, no lo sé. Y me hizo sentido, por ejemplo, que, bueno, mi mamá y todas sus hermanas, ellas son todas profesoras, educadoras. Entonces ahí como que me hizo un clic cuando tú dijiste que a lo mejor por algo todas tienen como la misma profesión. Y bueno, en general nosotros tenemos como profesiones vocación de servicio, pero hablo en mi caso particular, siempre estoy como estancada, como que o empiezo algo o no lo termino, empiezo algo o no lo termino. Y no lo sé porque aún estoy como en la duda de esa relación como, y he pasado por miles de etapas de distintas terapias. Entonces, de repente, un poco como tu sugerencia en cuanto a eso. No sé qué puede ser que haya como ese stop, no sé, como el que no fluyan las cosas. Ya, mira, que uno entienda o sienta superado un tema desde las constelaciones, no lo consideramos integrado. Viste que ahí yo puse que la sanación en constelaciones es reconciliar. Entonces, nosotros, si tú dices, ¿sabes qué? Yo perdí a mi mamá cuando estaba pequeña, o no sé, fui dada en adopción, o tuve un trauma X, nosotros decimos sí, y he trabajado, he estado en el psicólogo, no sé, 10 años, yo tengo una amiga que estuvo como 20, no sé, 10 años en psicólogo, y todavía tenía drama, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Porque todavía y esto ya es teoría del trauma, ¿ya? Todavía no ha sido integrado por los 3 cerebros, porque tú lo integras primero a nivel emocional, después vas al neocórtex. Habitualmente, las terapias tradicionales no trabajan el trauma, cualquiera, en el cuerpo. Entonces, mientras mientras el trauma esté en alguna parte, todavía está activo, ¿ya? Entonces puede ser que todavía tengas el trauma de la pérdida de tu mamá activo y eso haga que tengas poca fuerza. La madre es símil a la vida, es símil al dinero, ¿ya? Y también al éxito. Entonces puede ser que haya algo ahí. Ahora, lo otro que tú cuentas, que como las cosas que empiezas no las terminas, esa pérdida de fuerza, ¡pum!, nosotros en constelaciones la vemos en 2 situaciones. Cuando han habido abortos en tu madre o cuando no has nacido por parto normal. Es decir, que no hubo la fuerza de la vida. Es como que te falta fuerza para la vida, ¿ya? Y lo otro es que cuando no tenemos integrado al padre. Esas son las 3, son como las 3 posibles causas de que alguien no termine lo que inicia. Falta un aborto de la mamá o de la abuela, puede ser de las dos, no haber integrado completamente a la madre o tener un trauma con la madre que haga que haya un cortocircuito en la energía vital femenina o del linaje femenino y un cortocircuito con la energía de la fuerza de la vida que es el padre. Porque, por ejemplo, si nosotros somos una semilla, la tierra es la madre que nos cobija y el padre es el sol hace que crezca la semilla. Si no hay fuerza vital masculina, la semilla, ¡pum!, se seca o no crece. Entonces puedes tener cosas que revisar todavía ahí. Yo creo que más que nada por el lado de mi papá, sí, puede ser. Porque, bueno, averiguando, mi mamá nunca tuvo abortos. Y tampoco nací. Bueno, yo no meto por las lo que manos al sé, yo fuego por pregunté nadie. eso hasta el momento. Hay gente que ha dicho, Y, mi mamá no tuvo aborto y sí, después tenía 3. claro, pero desde, no sé, lo pregunté, me dijeron eso, pero uno nunca sabe, obviamente. Pero me hace más sentido por el lado de mi papá, sí, porque me cuesta, no tenemos una relación fluida nosotros. No sé, es una relación tensa. Es que no necesariamente, o sea, no necesitas llevarte bien con tu padre
para tener una desconexión con tu padre. Es más, podrías tener integrado a tu padre y a tu madre y tú ser adoptada. Entonces no Ok. tienen ahí eso. Yo te sugeriría que lo constelaras en algún minuto con alguien para que salgas y para que puedas tener esa fuerza para que tus proyectos finalmente vean la luz. Y te hago una consulta. Esto, por ejemplo, a mí me da miedo como que se replique, no sé, en mis hijos, en mis nietos y en todas las generaciones posteriores. Puede ser, o sea, es algo que es factible. Sí, pues es parte como, si es de un trauma, se va a repetir sí o sí porque está en tu ADN. Es así. Entonces eso es lo que quiero, como trabajar eso para que mis hijos no estén como siguiendo lo mismo en un futuro. O sea, la mejor opción sería que tú pudieras ver de dónde viene la causa de esto y que esa misma, por ejemplo, esa misma herida, ese mismo dolor, lo utilices como una fuerza vital. O sea, porque en este momento te está quitando fuerza, pero eso mismo no lo vaya a poder borrar, sea lo que sea que te estaba afectando, no lo vas a poder borrar, pero sí lo puedes utilizar para que te dé fuerza. Ya. Oh, sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Así que a trabajar mucho. Sí, de verdad, imagínate, tengo 41 años y todavía me siento como súper desorientada y no sé, pues tengo un trabajo ahora que no es lo que a mí realmente me gusta. Igual lo estoy haciendo porque, como tú mencionabas, que te decía tu mamá, enfócate en lo que tienes, en lo que más puedes y da lo que, y es lo que yo estoy haciendo. Claro. Y agradezco día a día de tener ese trabajo que quizás no es lo que a mí me gustaría hacer, no es mi vocación, pero estoy dando lo máximo y agradeciendo que está. Las cosas están difíciles y bueno, hay que aceptar lo que está a la mano. Gracias, qué lindo. Sí, gracias a ti, porque en realidad esto como que a uno lo hace repensar y yo que soy enrollada me enrollo más, entonces estoy empezando a pensar qué puede ser que está ahí estancado. Piensa menos y siéntelo más, porque las respuestas están más en tu corazón. Si lo dais mucho de vuelta, es como, habitualmente, y pasa mucho en las constelaciones, que nosotros lo que creemos no es. Y la gente dice, oh, yo había pensado esto, pero como que lo había pasado, así como, ay, sí, podría ser, pero pum, ¿cachai? Y justo esas cosas que uno no las piensa tanto, a veces sí tienen mucha importancia y lo que uno repiensa demasiado, no tanto. Entonces, conéctate más con tu corazón, conecta con tu padre y tu madre y anda viendo cuál es tu lugar en el mundo. Ya, listo. Muchas gracias, Nayib. Gracias a ti. Ahí veo una pregunta súper buena de la Domi, que dice, ¿uno puede ayudar a partir de su propio ego? Es que es obvio que ayudamos desde nuestro ego, porque el ego es quienes nosotros somos. El ego es como con quien nos identificamos. Entonces yo ayudo desde la Nayi, po. ¿Cachai? Yo no me llamo Beatriz, ni María José, ni Paola, ni Magda, ni nada. Yo me llamo Nayi. Entonces hay algo que solo la Nayi puede dar al mundo. Hay algo que solo la Domi puede dar al mundo. Hay algo que solo la Carola puede dar al mundo. Entonces, obvio que nosotros venimos al mundo con una misión y si no, no encarnaríamos en un cuerpo X ni tendríamos un nombre X. Entonces, la divinidad dice, todos nosotros tenemos algo especial, único e irrepetible que entregar al mundo. Y por eso es importante que tú desarrolles tu personalidad y que tengas un nombre y una familia y una historia vital. Porque si yo fuera una Nayi que vivió en Santiago y no en el norte de Chile y que vivió lo que vivió, yo no podría ofrecer lo que ofrezco. Entonces sí, pues, nosotros ayudamos desde nuestro ego, desde nuestro quién soy yo y nuestra individuación. Can. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosilla, chiquillo? ¿O compartir algo? Nos quedan unos minutillos para ir cerrando. Paola, Hola, buenas. Yo hola. no te conocía. Yo te conocí por redes sociales. ¿Mm? Hemos compartido un par de risas por ahí en Facebook y es primera vez que te escucho y me gustó mucho. Me quedé pensando bastante en un montón de cosas y algo que quiero rescatar
es que no me había dado cuenta que no necesariamente tenemos que tener una buena relación con el otro, simplemente tenemos que aceptarla y asumirla. Y eso es muy distinto. Así que gracias a la chica anterior que preguntó, porque me dejó bastante claro eso. Y me abrió así como que me abrió un sinfín de posibilidades que uno siempre trata de llevarse bien. Y no es eso, es asúmelo, quiérelo, tómalo y transfórmalo para tener la fuerza necesaria. O sea, en el fondo es, no caigo en la víctima, caigo en el poder. Y eso me gustó mucho. Así que muchas gracias. A ti, Paola. Efectivamente, fíjense que, como dice Hellinger, ayudar es un arte y una de las cosas más difíciles como ayudadores es lo que él decía de asentir o aceptar al otro como es en sus circunstancias. Es decir, viene alguien a tratarse conmigo, ¿ya? Y claro, adentro mío me pasan cosas. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cachai? Así como, "Ugh". A mí me pasa mucho, así como, o sea, con la Maglia nos reíamos, con Maglia nosotros hicimos nuestra maestría Reiki juntas, así que somos viejitas ya. Pero uno dice, pero ¿cómo? ¿Cachai? ¿Cómo con esto? Entonces, sí, uno por dentro, obviamente esas cosas como de ser humano, pero dentro de nosotros también hay un amor enorme, que es ese amor que tú dices, Paola, que es ese amor incondicional que te nace por el otro. Y es ese amor que es inspirado, según yo, por lo más grande, por Dios, si tú querés llamarlo. ¿Cachai? Entonces, Hellinger decía que sobre todo las circunstancias, hay un amor más grande, ¿ya? Y con ese amor más grande nosotros, es lo que dices tú, aceptas y abrazas, acoges al otro cuando viene a ti a pedir ayuda. Entonces, lo más grande no te va a pasar una tremenda roca, pues te va a pasar 3 piedritas para que tú las lleves, ¿cachai? Entonces, es lo mismo con el otro. Muchas veces, por ejemplo, uno que me pasa así como, uno dice, bueno, tenés la escoba, ¿cachai? Así, yo pienso, tiene la escoba, ¿cachai? Pero esa persona viene por una cosita, ¿ya? Entonces tú dices, bueno, esta persona en este minuto puede hacerse cargo de esa cosita, independiente que tenga la escoba en el resto de su vida. Pero eso es lo que tiene en este minuto y es así, y es su propósito, y es su camino, y ha hecho un camino para él. ¿Cachai? Y a lo mejor no ha visto que ha hecho mucho más de lo que piensa que ha hecho. Muchas veces a mí me pasa que hay gente que no ve todo lo que han caminado y sienten como que, ay, que tienen la escoba. Y puede ser, pero también han hecho un tremendo camino que si no hubiesen hecho sería peor. ¿Cachai? Entonces, también es bueno que uno muestre a las personas todo el camino que tiene y que también recordemos que la divinidad no te da el tremendo pedazo de peñasco, sino que te da las piedritas para que camino a camino tú vayas haciendo lo que tú puedes llevar y no en realidad lo que tú no puedes, ¿cachai? Entonces, eso es mirar al otro con una mirada de lo más grande, con una mirada de amor incondicional. Y ahí no estamos haciéndonos ni papás ni nada del otro, sino que de verdad estamos mirando de humano a humano, pero con una mirada de amor desde lo más grande. Ese amor incondicional que hablaba Hellinger desde el centro vacío, que dice que al final de todo, quien nos ayuda sobre todo a todos es aquello más grande que nos sostiene, que es Dios, la divinidad o la vida. Y que al final del camino, todos estamos al servicio de algo mayor. Nuestros padres primero, después nosotros y todos los que vienen después de nosotros. Entonces, finalmente, este es un gran, como esa película, una cadena de favores, donde uno nos ayudamos a otros, inspirados por un amor más grande que sobrepasa todo lo que nosotros somos y todo lo que es. Abraza y asiente a todo tal como es. Y entonces cuando tú dices, esta persona que viene con tantas dificultades está al servicio y cada una de sus dificultades está al servicio de algo mayor, yo también me pongo al servicio de algo mayor. Y entonces entro en su sistema con gratitud, entro a ayudarlo con gratitud, con respeto y con manteniendo su dignidad. ¿Cachai? Eso es una buena ayuda.
Una buena ayuda no le dice, no, tú no vas a poder, así que yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. No, porque hay algo más grande que probablemente si yo no le doy lo que necesita, lo va a poner en el camino, otra persona, otra cosa o algo, ¿cachai? Entonces, eso también nosotros tenemos que tener una humildad para entender que nosotros tampoco somos los que le va a dar todo. O sea, ni siquiera a nuestros hijos le podemos dar todo, menos a alguien que viene a pedirnos ayuda. Entonces, Hellinger también dice, la ayuda es humilde, la ayuda es acotada, es pequeña. Tratemos de hacer lo mínimo que necesita esa persona, así como la persona necesita 3, démosle 3, no más que eso. Si tú intentas darle más, te estás poniendo como más grande que Dios, y eso se paga caro. Ya, chiquillos, hemos llegado al final de esta sesión. Ha sido muy entretenido para mí, espero que para ustedes también. Gracias por esta convocatoria y ojalá que les ayude en algo, en sus cosas. Recuerden que si necesitan como mover el tema de la fluidez, pongan a sus padres detrás de ustedes y podríamos cerrar con esto de cerrar los ojitos, cierren los ojitos y observen a sus papás detrás de ustedes, de pie, sin poner juicio, solamente por el hecho de que ellos les dieron la vida. Al sentirlos detrás de ustedes les pueden decir, papá, mamá, estuvieron y están al servicio de algo mayor. Y me dieron la vida. Y ahora yo, que soy su hija, su hijo, igual que ustedes, también estoy al servicio. Y esto que me dieron, lo comparto con el mundo, con gratitud y amor. Y simplemente sientan eso. Entonces, siente como todas las personas que tú conectas, con tus relaciones, tus hijos, tus proyectos, todo también está al servicio de algo más grande. Finalmente, todos estamos conectados y todos nos ayudamos unos a otros para ayudar y para ser ayudados. Gracias, chiquillos. Los quiero mucho. Besos. Abrazo. Gracias. Chao, bellas. Cuídense Chao, chao. mucho. Chao, Nayi, que estés bien. Cuídate. Chao, chao. Gracias.